el cine y la Revolución Mexicana. Es posible que algunos de ustedes recuerden este anuncio para fritos corn chips. Se oye así: ay, 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 I am the frito bandito. Se ven conexiones obvias con el bandido estereotípico de la época de Pancho Villa, pero de niña yo no sabía esto. Yo no sabía nada de la Revolución Mexicana y ni sabía que este personaje comercial probablemente vino de imágenes de documentales periodistas de ese periodo de tiempo o de las películas filmadas en las siguientes décadas. Muchas veces no nos damos cuenta del efecto que la cultura popular tiene sobre nuestro entendimiento de la historia. En particular, el cine ha influido en nuestra percepción del pasado. El frito bandito parece tener sus orígenes en el cine sobre la Revolución Mexicana. Este personaje es un resultado de cómo los propósitos de un cineasta pueden influenciar la percepción del espectador sobre la Revolución Mexicana. Se puede dividir el cine, que se trata de la Revolución Mexicana, en 5 etapas. Unas crónicas informativas sobre la Revolución. Obras de ficción que critican la época. Una demostración de la riqueza cultural. Un periodo de censura. Y un entretejimiento del amor y la revolución. Las películas hechas durante la rebelión eran crónicas visuales e informativas. Entre los realizadores del cine mexicano más famosos hay Salvador Toscano y los hermanos Alba. Salvador Toscano fue el primer realizador del cine mexicano. Él tuvo la primera sala del cine de México. Empezó su carrera en 1896, filmando acontecimientos noticiosos, y se consideran sus primeros cortometrajes como obras pioneras. Aunque también hizo largometrajes de ficción, la mayoría de sus películas documentan la Revolución Mexicana. Toscano filmó su última película en 1921. En 1950, su hija tomó muchas escenas de sus documentales sobre la Revolución y ella las republicó bajo el nombre de Memorias de un Mexicano. Muchas de las escenas tienen que ver con Porfirio Díaz, porque Toscano hizo trabajos propagandísticos para Díaz. Otros realizadores eran los hermanos Alba. Como otros cineastas y la prensa de esta época, Salvador, Guillermo, Eduardo y Carlos Alba ponían énfasis en el peligro para los camarógrafos, la autenticidad de sus documentales, la actitud imparcial de sus obras, a pesar de sus opiniones políticas, y la información compartida al espectador. Sus películas funcionaban como un tipo de noticiero. Ellos filmaron acontecimientos políticos relacionados con Porfirio Díaz, Francisco Madero y Victoriano Huerta. Por ejemplo, filmaron el regreso de Madero a México, la decena trágica, el entierro de Madero, fiestas y ceremonias de Huerta cuando era presidente y la disolución de la Cámara de Diputados ordenado por Huerta. A pesar de ser seguidores de Madero, el motivo de los hermanos Alba era informar al público. De todos modos, también los políticos usaron sus documentales con fines propagandísticos. En 1913, Huerta decretó el reglamento de censura, prohibiendo películas que alteraran el orden público. Por esa presión, los hermanos Alba empezaron a hacer propaganda para el gobierno. Ellos dejaron de filmar en 1914, posiblemente por la opinión popular sobre esos lazos políticos. En cambio,
Pancho Villa no era cineasta. No obstante, él manipulaba la creación de películas para sus propios fines. Tuvo un contrato con Hollywood para filmar sus recorridos y batallas, para hacer que él quedara con una mejor imagen y para espantar a sus enemigos como Huerta. La película The Life of General Villa tuvo éxito en los Estados Unidos hasta que Villa perdió el apoyo político de este país. Lastimosamente, los rollos de esta película están perdidos. En general, las películas de los años de 1900 hasta más o menos 1920 eran informativas, si bien a veces servían unos usos políticos de los dos lados de la revolución. También ayudaron ayudaron a empezar a crear los mitos o tal vez estereotipos de sus personajes más conocidos. Durante los años 30, el cine llegó a ser un arte de ficción, en parte por el apoyo del gobierno para promover sus agendas sociales. La trilogía más famosa sobre la Revolución Mexicana es El Prisionero 13, El Compadre Mendoza y Vámonos con Pancho Villa, dirigidas por Fernando de Fuentes, un pionero del cine sonoro. Como dice un crítico, estas tres películas no muestran el lado heroico del conflicto, sino una visión desencantada y cruda de la guerra. Aunque estas películas recalcaban los ideales revolucionarios, como el honor, la libertad y la patria, no presentan una visión positiva de la revolución. Fueron incomprendidas en esa época y olvidadas estratégicamente por las autoridades cinematográficas. El Prisionero 13 fue hecha en 1933. En esta película, De Fuentes talentosamente maneja temas que hablan de los problemas, injusticias e ironías durante la Revolución. La segunda película, El Compadre Mendoza, hecha en 1934, cuenta de la vida de un hombre que sacrifica sus morales y la amistad por sus propios intereses. La tercera película en la trilogía, Vámonos con Pancho Villa, fue hecha en 1935. Se trata de la progresión desde cualidades admirables como la lealtad hasta la obediencia ciega y la violencia sin sentido. Un autor dice que fue la última película para hablar tan honestamente del pasado reciente del país. Irónicamente, otra película muy famosa de Fuentes, Allá en el Rancho Grande, demuestra una sociedad pre-revolucionaria cuyos personajes están contentos con sus papeles tradicionales. Este filme tuvo tanto éxito que dio lugar al género popular de la comedia ranchera. En contraste con la trilogía mexicana de Fuentes, la película estadounidense Viva Villa de 1934 vuelve a la idea de Villa como un héroe cinemático. La película empieza con unos títulos que dicen que este filme no sale de los archivos de la historia. Es ficción, tejida de la verdad e inspirada por un Pancho medio legendario. El actor, Wallace Beery, lo retrata como un pícaro travieso y un bandido cómico, algo que mitiga las acciones crueles de Villa. Esta película tuvo mucho éxito taquillero en los Estados Unidos y Europa, ofreciendo un enfoque específico al público mexicano. Las películas de los años 40 y 50 pintan la riqueza y color de las tradiciones mexicanas. Ahora, la meta no es ser realista, sino retratar arquetipos y símbolos mexicanos. Ahora la meta del director Emilio Fernández, conocido como El Indio, es promulgar esto con obras de tipo folclórico
e indigenista, un ejemplo siendo Enamorada. Esta película demuestra el uso de grandes estrellas, como se hacía en Hollywood. Pero aún así, Fernández pudo promover los valores nacionales de la Revolución Mexicana. En las siguientes décadas de los 60 y 70, se reveló una nueva actitud hacia la revolución. Una autora la describe como la verdadera cara de la revolución, decepcionante, brutal y confusa. Pero esta perspectiva franca y negativa chocó con el gobierno y resultó en la censura. Una película que fue censurada por 30 años fue La sombra del caudillo, dirigido por Julio Bracho en 1960, que cuenta sobre la sucesión presidencial en los años 20. Aunque los personajes son ficticios, se puede reconocer fácilmente a quienes hacían referencia. Los 80 y 90 trajeron un uso de un amor trascendente y la revolución revolucionaria, no solamente para comunicar una narrativa, sino también para atraer a un público más grande y diverso. Por ejemplo, los creadores del filme Old Gringo querían entretejer y contrastar las perspectivas de la revolución que tenían los Estados Unidos y México. Como Agua para Chocolate en 1992, usó el amor para metáfora para la revolución. En todas estas épocas, los documentales, el arte como ficción, la celebración cultural, la censura y el amor romántico, los cineastas ayudaron a construir opiniones y perspectivas de la Revolución Mexicana. Todas sus tendencias, el realismo, la propaganda, los mitos, el arte, la ficción y lo folclórico, ayudaron a crear interpretaciones de la revolución que son, a la vez, verdaderas e imaginarias. Estas percepciones, o sean correctas, estereotipos o mitos, están absorbidas por la cultura popular e influyen mucho, hasta la propaganda de fritos corn chips.